Extraños objetos voladores que causaron caos y terror en ciudades de todo el mundo. Esferas desconocidas provenientes del espacio que ni siquiera la NASA ha logrado comprender. Y un fenómeno ocurrido en Bélgica que te dejará con más preguntas que respuestas. Estos son 15 objetos extraños que cayeron del espacio. Antes de comenzar, no olvides que la mejor forma de ayudarnos a seguir creando este contenido es suscribiéndote al canal, activando la campanita y dejando tu comentario. Dicho esto, comencemos. Número 15. Bolas de fuego. Imagina que estás disfrutando de una noche tranquila con tu familia y decides salir a tomar un poco de aire en la terraza. El cielo está oscuro, las personas a tu alrededor están tranquilas, el silencio es absoluto, pero entonces aparece algo en el cielo que te recuerda al Armagedón. Eso es exactamente lo que vivieron los ciudadanos de Queensland, Australia, cuando una enorme bola de fuego irrumpió en el cielo nocturno e impactó en medio de una zona residencial. El impacto fue tan poderoso que hizo temblar el suelo y cegó a cientos de personas con su intenso destello de luz. La policía recibió múltiples llamadas de los residentes y casi de inmediato comenzaron las investigaciones. Las primeras declaraciones del observatorio de Wappa Falls aseguraron que había caído algo realmente grande. Paradójicamente, las autoridades no emitieron más declaraciones al respecto. Las declaraciones oficiales insistieron en que se trataba de un asteroide que había entrado en la atmósfera terrestre sin advertencias, pues ningún observatorio astronómico había logrado detectarlo. Número 14. Respiración contenida. Otro caso similar al anterior ocurrió en el año 1972, a plena luz del día, cuando una roca espacial irrumpió en el cielo del estado de Utah y dejó sin palabras a la población. Durante cerca de 1 minuto y medio, los ciudadanos contuvieron la respiración mientras veían la estela de fuego que quemaba el cielo en dirección al norte. El meteorito emanaba tanto calor que las agencias espaciales de los Estados Unidos lo confundieron con una nave enemiga y temieron que se tratara de algún ataque que había logrado vulnerar la seguridad del país. Sorprendentemente, el meteorito ingresó a la atmósfera y fue avistado desde Utah en primer lugar, pero siguió su trayectoria mucho más al norte, concretamente hasta Alberta, Canadá. El objeto rocoso avanzó por el cielo a una velocidad de 54.100 km por hora. Tenía un peso de 570 toneladas y una longitud exacta de 14 metros, lo cual lo convertía en el equivalente a un auténtico camión de roca espacial. Algunas estimaciones aseguran que de haberse estrellado en la Tierra, su fuerza destructiva hubiese sido equivalente al de una bomba atómica. Así que Norteamérica tuvo mucha suerte de solo haber visto el peligro desde lejos y no verlo llegar hasta la Tierra. Número 13. Un viaje de ida y vuelta. Hace 4.000 millones de años ocurrió algo sorprendente en nuestro planeta. Según las investigaciones, un gran cuerpo de hierro que había estado vagando por el espacio exterior irrumpió en nuestra atmósfera y se estrelló en lo que hoy conocemos como Argentina. El impacto fue ultrapoderoso, tanto que 4.500 millones de años después, la zona de impacto sigue mostrando las huellas de lo sucedido. Los turistas suelen visitar el Campo del Cielo todos los años para ser testigos de lo destructiva que puede llegar a ser las amenazas del espacio. Curiosamente, la artista escocesa Katie Patterson quedó impregnada con esta historia y decidió transformarla en algo más interesante, así que adquirió restos del meteorito que todavía se encuentra en Campo del Cielo y lo derritió, esculpió y trabajó hasta hacerlo recuperar su forma original. El nuevo meteorito apenas pesaba 680 gramos y fue trasladado a la Agencia Espacial Europea, para que en el año 2014 fuese devuelto al espacio exterior en la nave espacial Georges Lemaitre. Así completó el que muchos han bautizado como un viaje de ida y vuelta. Número 12. Incidente Roswell. Hace 77 años, cuando el mundo era un lugar muy diferente, ocurrió uno de los incidentes más intrigantes en cuanto a ovnis se refiere. De hecho, el fenómeno ha sido tan misterioso y ha atormentado a tantas generaciones que incluso en nuestros días sigue siendo un misterio sin respuesta. El bautizado como el incidente OVNI de Roswell ocurrió una noche de verano en Nuevo México, cuando cientos de habitantes de esta región avistaron un supuesto objeto volador no identificado. La misteriosa nave venía en caída desde el inmenso cielo y fue a estrellarse contra los terrenos de un granjero a las afueras de la ciudad. Por supuesto, las cosas no terminaron allí, sino todo lo contrario.
Existen tantas versiones de los hechos como testigos. Cada uno sostiene una versión diferente de lo que encontraron en la granja. Algunos señalan la presencia de un ovni pilotado por criaturas extraterrestres diminutas. Otros señalan que en realidad se trataba de un misterioso objeto con motor y cauchos similar a un automóvil. Las teorías difusas se esparcieron a gran velocidad, y al mismo tiempo, las autoridades de los Estados Unidos rápidamente acudieron a la escena y contribuyeron a ocultar cualquier investigación civil. Como es lógico, esto solo contribuyó a que se hicieran numerosas especulaciones alrededor del hecho, y lo que habría sucedido en realidad en aquella granja en la cual la mayoría de los testigos terminaron desapareciendo misteriosamente. 77 años después, el incidente de Roswell sigue siendo un misterio que probablemente jamás se logre resolver. Número 11. El meteorito de Tunguska. Siberia fue el hogar de un fenómeno misterioso ocurrido en el año 1908. El evento fue bautizado como el meteorito de Tunguska y fue el responsable de hacer que el mismísimo cielo ardiera en una explosión que tuvo la potencia de derrumbar 80 millones de árboles. El fenómeno dejó perplejo a los investigadores, especialmente porque todos los años la Tierra es bombardeada con más de 16 toneladas de meteoritos, los cuales ingresan a nuestra atmósfera sin que nadie pueda evitarlo. Sin embargo, tienen un tamaño tan reducido que no suponen un peligro considerable. No obstante, aunque esta es una realidad, ¿qué sucedió entonces el 30 de junio de 1908? ¿Cómo fue posible que un meteorito con la potencia de 300 bombas atómicas causara semejantes daños en Siberia? La bola de fuego que atravesó el cielo de Siberia Central aquella mañana generó un calor tan abrasador que hizo arder el cielo y generó una explosión tan devastadora que afectó a cerca de 2.100 kilómetros cuadrados de bosque. El cielo ardió durante toda la noche, pero nadie pudo acercarse hasta la zona debido a lo inhóspito del lugar ni a la poca accesibilidad que había en esta región. Hicieron falta 13 años para que un equipo de investigadores visitara el lugar, pero por más extraño que parezca, en la zona no se localizó ningún cráter ni nada que revelara la existencia de algún meteorito o asteroide que hubiese impactado en el lugar. Era como si nunca hubiese sucedido nada. Hasta la fecha, nadie ha podido explicar lo sucedido. Número 10. La esfera metálica de Betz. La siguiente historia está protagonizada por una familia del estado de Florida, la cual se encontraba en su casa en Fort George Island en el año 1974, cuando se convirtieron en los testigos de un fenómeno inusual. Según los registros, tras un poderoso incendio en la propiedad de la familia Betz, estos encontraron un objeto misterioso entre los escombros. Se trataba de una intrigante esfera de metal de no más de 20 centímetros y 3,5 kilos, la cual comenzó a actuar y moverse sola, como si tuviese voluntad propia. La esfera también hacía ruidos extraños y no mostraba ni un solo rasguño ni indicio alguno de haber sido dañada por el fuego del incendio. Además, al olfatear su aroma, el perro de la familia comenzó a lloriquear y a taparse los oídos con las patas, pues la esfera le provocaba un temor indescriptible. La familia quedó en posesión de esta misteriosa esfera durante un corto periodo de tiempo, antes de que la noticia se hiciera eco por el poblado y diferentes investigadores acudieran para examinarla. Muchos llegaron a indicar que la esfera emitía ondas de radio y generaba su propio campo magnético a su alrededor. Aquello era algo insólito y no pasó mucho tiempo antes de que la Armada estadounidense acudiera para apoderarse del artefacto. La familia Betz perdió la propiedad de la esfera y jamás volvió a saber de ella, algo que solo contribuyó a que creciera la especulación alrededor de este misterioso caso. Número 9. El objeto de Kecksburg. Siempre que los testimonios de cientos de personas coinciden en un mismo hecho, podemos estar seguros de que algo extraño ha sucedido, y en el año 1965, los habitantes de la comunidad de Kecksburg, Pensilvania, vivieron un hecho realmente extraño. Aparentemente, el 9 de diciembre de aquel año, un extraño objeto de procedencia desconocida surcó los cielos y fue a aterrizar bruscamente en el poblado de Kecksburg. Al hacerlo, atrajo la atención de cientos de habitantes, quienes no solo observaron la enorme bola de fuego que había irrumpido en el cielo nocturno, sino que vieron cómo ésta aterrizaba con cuidado en la misma franja boscosa en la que jugaban los niños de la comunidad. Sorprendentemente, no pasó mucho tiempo para que llegaran las autoridades estadounidenses. Al parecer, el objeto había estado sobrevolando el cielo desde Canadá hasta Pensilvania, y las fuerzas del ejército rápidamente acordonaron el lugar
e impidieron el acceso a los bomberos, periodistas y cualquier civil del poblado de Kecksburg. El caso fue clasificado y no se obtuvo información al respecto. Los ciudadanos insistieron en presentar sus versiones a la prensa, pero esta rápidamente ocultó cualquier testimonio relacionado con este asunto. ¿Qué encontraron las fuerzas del ejército estadounidense en este lugar aquella noche del 9 de diciembre de 1965? Esta pregunta sigue despertando grandes debates y aunque no exista una respuesta, todos podemos imaginarnos lo que sucedió realmente. Número 8. El incidente del Dalnegorsk. Rusia no es un país que esté exento de sus propios misterios relacionados con objetos voladores. En el año de 1986, por ejemplo, ocurrió un extraño suceso que ha sido bautizado como el incidente de Dalnegorsk, o incidente de la altura 611. El hecho guarda grandes similitudes con el incidente Roswell, ya que el 29 de enero de 1986 se registró lo que a todas luces parece el accidente de un ovni, en la que para esta fecha era la Unión Soviética. La noche de aquel día, los residentes de la ciudad de Dalnegorsk fueron sorprendidos durante la hora de la cena por un extraño objeto volador que irrumpió en el cielo con una violencia inquietante. El oscuro cielo se tiñó de rojo y un inmenso disco lunar apareció a unos 800 metros del suelo. Parecía hecho de metal macizo y no necesitaba planear ni nada por el estilo, pues tan solo flotaba en el aire. Se movía a una velocidad de 54 kilómetros por hora y fue perdiendo altitud hasta estrellarse en las colinas de Dalnegorsk. Curiosamente, la nave no emitió ningún ruido al golpear el suelo y cuando por fin tocó tierra, súbitamente se hizo invisible, aunque las luces que brillaban a los alrededores de su base metálica se mantuvieron encendidas. Un grupo de testigos se acercó al lugar y aseguraron que las rocas tenían perlas de metal plateado, y también algunas de color negro y formas vidriosas como gotas de petróleo. Análisis posteriores demostraron que estos materiales no guardaban ninguna similitud o relación con sustancias de nuestro planeta. Lamentablemente, el resto de la investigación fue clasificada por las autoridades de la Unión Soviética y los archivos jamás volvieron a ver la luz pública. Se instruyó a los habitantes de la zona para que no comentaran jamás lo sucedido, y el hecho, con el tiempo, se convirtió en una historia a la que nadie ha podido acceder ni explicar. Número 7. El caso Valenzuela. Cuando se trata de ovnis, en la mayoría de las ocasiones quienes se encuentran con ellos ni siquiera lo estaban buscando, sino que se manifiesta de formas inesperadas ante sus ojos e irrumpen en su vida sin pedir permiso. Ese es el caso exacto de Maurice Massé, un agricultor de 41 años que acudió a su granja en Valençol, en Francia, en el año 1965, cuando se convirtió en testigo de algo que seguramente no quería ver. Mientras encendía el tractor, un sonido extraño llamó su atención. Eran apenas las 5 de la madrugada y Maurice no tenía vecinos, así que al tratar de indagar en lo que estaba ocurriendo, distinguió algo inusual. Un zumbido rápido hizo que dirigiera su mirada hacia el horizonte y a unos 90 metros divisó un objeto inusual. Tenía el tamaño de una pelota de rugby rodeada de un extraño óvalo metálico y una cúpula en el centro. En todas sus dimensiones, el objeto no sobrepasaba los 5 metros de longitud, pero era suficiente para asombrar al granjero. Temeroso por lo que estaba viendo, Maurice se acercó al objeto, pero antes de llegar demasiado lejos, notó que el objeto volador aterrizaba y de él emergían dos criaturas pequeñas de no más de 1 metro de altura. Ambas carecían de vello corporal, tenían una cabeza desproporcionadamente grande y una piel entre gris y azul. Aquello era algo imposible. Maurice no creía lo que estaba viendo, así que se acercó hasta ellos, decidió llegar al fondo del asunto, pero al notar su presencia, las misteriosas criaturas dispararon un extraño rayo en su dirección que paralizó cada uno de sus músculos. Maurice quedó flotando en el aire mientras las criaturas lo observaban y discutían entre ellas. Cuando tomaron una decisión, volvieron a su nave y desaparecieron. Un instante después, el granjero cayó desmayado y fue encontrado por su familia y trasladado al hospital. A partir de este encuentro, Maurice padeció de trastornos mentales que lo acompañaron durante toda su vida. Lo más escalofriante es que este granjero jamás había presentado ningún síntoma que se pudiera asociar con algún problema o enfermedad mental. Número 6. Esfera metálica de Namibia.
Namibia es un lugar misterioso. En el año 2011 se convirtió en un centro de interés para los científicos, especialmente luego de que una intrigante esfera metálica fuese encontrada en su territorio. La bola estaba vacía por dentro y su composición combinaba una aleación de un metal que, por sorprendente que parezca, no forma parte de nuestro planeta. De hecho, es un compuesto desconocido por el hombre. La esfera fue hallada en un cráter de 3,8 metros de diámetro y 33 centímetros de profundidad. Su procedencia, como es natural, es el espacio, aunque hasta la fecha sigue resultando intrigante e indescifrable. Número 5. El objeto de Maury Island. Harold Dahl era un hombre común hasta que en el año 1947 se convirtió en el protagonista de uno de los casos más emblemáticos de avistamientos de ovnis y la visita de los conocidos como hombres de negro. Aquel año Harold se encontraba en Maury Island, disfrutando de la tranquilidad del lago más cercano junto a su hijo. No había peligro en aquella área, pero todo cambió cuando divisó 6 objetos voladores en forma de donas sobrevolando en las alturas. Las naves estaban hechas de un extraño material reflectante y tenían un gran tamaño. Además, emitían fuertes destellos en las alturas y se asemejaban fuertemente a rosquillas de 30 metros de diámetro. Lo más aterrador de esos objetos es que estaban acercándose rápidamente, así que Harold decidió utilizar su recién adquirida cámara fotográfica y hacer algunas capturas del evento ayudado por su hijo. Sin embargo, conforme las naves se acercaban al lago, una extraña luz emergió de uno de sus lados y de ella comenzó a emerger un material misterioso que al entrar en contacto con el agua, levantó una gran cortina de humo. El impacto fue tan explosivo que el agua se aleverestó y salpicó la orilla, alcanzando a su hijo y a su perro. La sustancia aniquiló de inmediato a su mascota y su hijo sufrió de quemaduras graves que los obligaron a acudir al hospital. Mientras atendían a su hijo, Harold se dedicó a divulgar lo que había ocurrido y al día siguiente recibió la visita de un misterioso hombre que lo invitó a comer. En su entrevista, le solicitó todo tipo de detalles y le advirtió que sería mejor que no divulgara lo sucedido. Harold desoyó estas advertencias y a los pocos días descubrió que su hijo había desaparecido. No fue sino hasta 3 semanas después que lo encontraron en Montana, completamente desorientado. Desde entonces, Harold jamás volvió a hablar del incidente y la misteriosa sustancia que había sido arrojada en el lago. Número 4. El incidente de Varginha. Brasil es uno de los grandes centros de avistamientos de ovnis y en el año 1996, la comunidad de Varginha se convirtió en la protagonista de un intrigante enigma extraterrestre. El caso recibió una gran atención mediática. La prensa cubrió el que fue descrito como un supuesto choque de un objeto no identificado, del cual emergieron unas misteriosas criaturas extraterrestres. Los habitantes de la ciudad de Varginha fueron testigos de los hechos y aseguraron en numerosos medios sus experiencias. La nave que impactó en la zona fue descrita como un objeto extraño y sofisticado que contaba con una tecnología futurista y materiales desconocidos. De ese objeto también había emergido una serie de criaturas extrañas de tamaño pequeño y rostros escalofriantes. A pesar de los múltiples relatos y testigos, el gobierno del país desmintió los hechos y acudió a la zona para acordonar el área. Nunca se supo realmente lo que ocurrió en este incidente, pero cientos de personas sostuvieron su versión y aquello que vieron con sus propios ojos en aquel año 1996. Número 3. Irrupción inesperada. El siguiente caso nos conduce hasta la historia de un granjero australiano, quien una mañana se vio sorprendido por una irrupción inesperada en su propiedad. Y es que durante la noche anterior, un misterioso objeto de 2.7 metros de altura se había estrellado contra su propiedad. La policía acudió a la escena para descubrir que el hombre no mentía. En medio de la tierra había una pieza enorme que se presume formaba parte de algo todavía más grande. El artefacto extraviado provenía desde el espacio y había dejado un enorme cráter en la propiedad. Además, tenía un intenso olor a árbol quemado o un bosque en llamas. Expertos de la NASA acudieron posteriormente para evaluar el hallazgo y aseguraron que lejos de cualquier especulación, se trataba de una pieza de la nave Dragón de SpaceX. El segmento fue desechado durante el lanzamiento de la nave y fue a parar en la propiedad de este hombre. Número 2. Luces misteriosas. El 30 de abril del año pasado, a eso de las 11:50 p.m. de la noche en Las Vegas, Nevada, la policía recibió una llamada inusual.
Un ciudadano aseguraba estar observando luces brillantes que se movían rápidamente en el cielo. Podían ser extraterrestres, aseguraba, y aunque era una idea descabellada, las autoridades decidieron acudir para investigar lo ocurrido. Al llegar a la zona de la denuncia, los oficiales quedaron perplejos. Efectivamente, en el cielo estaba sucediendo algo sorprendente. Para los oficiales fue visible la forma de un objeto volador no identificado, que se movía de arriba hacia abajo y de un lado para otro sin un orden lógico. Los oficiales se comunicaron con la central, pero antes de siquiera poder explicar lo que estaba sucediendo, los oficiales pudieron divisar a la nave aterrizando a varios kilómetros de distancia. El testigo, quien estaba en una mejor ubicación, aseguró que al aterrizar, la nave desembarcó a dos misteriosas figuras de casi 3 metros de altura, ojos grandes y boca deforme. Las criaturas se escabulleron en la distancia y la nave regresó a las alturas, desapareciendo de su vista. El acontecimiento generó un gran revuelo entre los oficiales y la historia rápidamente se dio a conocer por toda la ciudad, ya que hubo otros testigos en los alrededores que también declararon haber notado la presencia del ovni. Sin embargo, las investigaciones posteriores se mantuvieron bajo el sello de lo confidencial y nunca se reveló la realidad detrás de este misterioso caso. Número 1. Triángulo negro en Bélgica. El cielo está lleno de fenómenos asombrosos, pero entre el 29 de noviembre de 1989 y el mes de abril de 1990, Bélgica se convirtió en el epicentro de uno de los eventos más alucinantes e incomprendidos que se hayan registrado. Miles de testigos y una infinidad de informes guardan los registros de lo que ocurrió en estos meses. Aparentemente, el 29 de noviembre, los habitantes de varias comunidades notaron unas extrañas figuras en el cielo. Al inicio creyeron que eran simples nubes, pero estas descendían cada vez más y su forma era aplanada y hecha de un material oscuro. Luego de un par de horas, los testigos descubrieron que se trataban de objetos sólidos, cuya forma triangular resultaba inquietante. Las fuerzas aéreas también habían identificado la presencia, pues sus radares habían alertado del peligro y varios F-16 fueron enviados a investigar, pero al llegar a la zona los objetos habían desaparecido. Esto sucedió durante varias semanas, pero súbitamente, una de las tantas noches de aquellos meses, en lugar de aparecer un objeto volador, aparecieron dos. Este fenómeno causó pánico, pero al tratar de investigar lo que ocurría, las autoridades volvían a cruzarse con el mismo incidente. Las naves desaparecían sin explicación. No fue hasta el mes de abril cuando los testigos pudieron contemplar por completo la magnitud de lo que estaba sucediendo. Esta tarde el cielo quedó enmarcado por 3 naves monstruosas y oscuras que apenas se tocaban las unas con las otras y formaban un triángulo gigantesco en el aire. La escena jamás pudo ser olvidada por los miles de testigos del fenómeno. Aquel era una forma geotérmica perfecta que parecía estar marcando una ubicación. Sin embargo, al igual que había sucedido anteriormente, las naves desaparecieron y a partir de entonces el fenómeno se detuvo. Desde 1989, esta historia ha cautivado a los investigadores y ha dejado miles de incógnitas sin responder. No se ha logrado formular una explicación lógica o coherente para lo que vivieron estas personas durante aquellos meses. Ni siquiera las autoridades entendieron lo que había ocurrido, y por ese motivo se ha convertido en uno de los incidentes de ovnis más extraños de la historia. Por supuesto, este es solo el comienzo de lo inexplicable. Desde hace un par de décadas, los fenómenos relacionados al espacio y a la posible existencia de extraterrestres no han hecho más que crecer, y existe una gran posibilidad de que no falte mucho tiempo para que descubramos una verdad para la que seguramente no estemos preparados.